días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal MIDI Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Y hoy os traemos un hecho, una necrológica, porque hoy, 1 de julio de 2024, Universal Analytics ha muerto. Sí. Y queremos hacer nuestro sentido homenaje a la herramienta, hablando sobre nuestra experiencia con ella a lo largo de los años. Yo lo primero que te quería preguntar así es, ¿cuándo fue la primera vez que conociste Universal Analytics? ¿Te acuerdas? Hombre, a ver, Google Analytics, nosotros, ya sabes, empezamos a trabajar pues en 2007 prácticamente, recién salido, yo creo que ya la probamos y tal. Claro, todavía no era lo que se le podía llamar luego Universal Analytics, ¿no? Entonces, yo me acuerdo perfectamente que el momento que más notamos, de repente el cambio fue cuando apareció el tiempo real, yo creo. Ahí fue como, ahí va, de repente es como muy... Era como muy visual para todo el mundo, de repente ver cuánta gente, ¿no? Yo creo que ahí notamos mucho el cambio. Para nosotros, que nos dedicamos mucho a ello, pues hubo muchos hitos, ¿no? El e-commerce mejorado después, las dimensiones personalizadas que cambiaron por las variantes, ¿te acuerdas? Eran las variables y tal. Entonces, bueno... Fíjate que yo por ejemplo, me acuerdo de la primera vez que entendí por qué se llamaba Universal Analytics, que a lo mejor incluso algunas de las personas que nos escuchan o nos ven todavía no saben el porqué del nombre, ¿no? Y era que era la primera vez que la herramienta se permitía medir más allá de páginas web, ¿no? Universalizaba la medición. Ahora podíamos medir aplicaciones, podíamos medir webs, como siempre, pero incluso podíamos medir a través del protocolo de medición que se introdujo en esta herramienta ya cualquier dispositivo con acceso a Internet, ¿no? Sí, de hecho, una de las razones de ser de la existencia de Universal fue pues un poco como el multidispositivo entró en nuestras vidas, ¿no? Porque pues, los primeros años del siglo, del 2005-2006, nosotros nos conectábamos a Internet con el ordenador del trabajo y el de casa y ya, no había nada más. Pero claro, a finales ya de esa década empezó todo el mundo a tener conexión con móviles, empezaron que sí las tablets, se empezaron a conectar y hoy en día pues se conecta todo a Internet y era necesario buscar una forma de medir ese multidispositivo que ya usamos los usuarios y que Universal nos acercó mucho a ello. Me parece algo normal, ¿no? Pero a fecha de aquel entonces era algo novedoso. Y fíjate que como comentas que llevamos ya conviviendo con esta herramienta tantos años, ¿no? 2007 hablas, 17 años podríamos estar hablando de vida de la herramienta. Y te quería preguntar tú con qué algunas de esas funcionalidades que recuerdas con más cariño. Yo te voy a decir una, voy a empezar yo, por ejemplo, las vistas y los filtros, ¿no? De repente la propia herramienta nos obligaba a estructurar nuestra mente en base a vistas que no tenían muchas veces demasiado sentido, ¿no? Porque tener que hacer un filtrado de datos ya a priori, no a posteriori del análisis. Sí, de hecho, yo creo que ahí ni siquiera Google calibró bien lo que suponía eso, porque claro, el hecho de tener vistas les estaba obligando, y ahora han ahorrado muchísima capacidad de almacenamiento con eso, a multiplicar los hits que enviamos a la herramienta por las X vistas que tuvieras, porque se almacenan en cada uno de esos bloques de información. Ahora en GA4 tienes un repositorio, ahí está todo, y luego tú ya filtras en lo que es la visualización, pero hit solo se guarda uno por cada... Y qué decir de los parámetros de los eventos de categoría, acción y etiqueta, ¿no? También pensamos que todo se tenía que organizar en torno a estas dimensiones y muchas veces nos volvíamos locos explicando a la gente por qué guardábamos dentro de la dimensión acción cosas que no eran acciones, ¿no? Sí, teníamos ahí solo tres dimensiones para medir lo que era un evento y a partir de ahí las dimensiones personalizadas, que no todo el mundo las ha sabido usar o las ha podido usar por falta de conocimiento, pero sí, solo teníamos 3 parámetros, ahora tenemos ahí todo lo que queramos, como quien dice, casi, ¿no? Bueno. ¿Y te acuerdas de aquel día que aparecieron de repente los canales, la agrupación de canales? Porque siempre estamos acostumbrados a trabajar con fuentes, con dimensiones, con fuentes medios, y de repente aparece la agrupación de canales. Incluso poco a poco fue evolucionando a poder personalizarlo, ¿no? Algo que todavía tenemos en GA4. Sí, ahora ya lo tenemos, pero hasta hace poco no hemos tenido, ¿eh? Sí, a ver, y de hecho es la dimensión, yo diría que es la dimensión de adquisición más utilizada, la agrupación de canales, que se la sacó un poco, tiene sentido, pero se la sacó, a mucha gente le costaba entender, pero ¿dónde sale esto y tal? ¿No? ¿Por qué? Al final
Google Analytics recoge fuente y medio, la campaña también y algún otro valor, pero con eso te crea esa agrupación de canales y yo creo que es la dimensión más utilizada a nivel de adquisición. Y todavía me acuerdo incluso de estos experimentos fallidos, ¿no? ¿Te acuerdas el Attribution que salió de repente, que permitía, ¿no? Trabajar, se supone, con el modelo de atribución data driven como fuera de la herramienta y que era un Cristo que nadie entendía, no sabía muy bien cómo funcionaba. Se parece un poco a lo que luego intentaron hacer en GA4, también están los informes de publicidad, se asemeja un poquito y tal. Yo también, fíjate, me acuerdo mucho y además venía bien y se usaba cuando estaba la parte del A/B testing que se llamaba Google Variant, ¿no? Website Optimizer y estaba integrado directamente en GA4, tenías los informes ahí. Una maravilla, incluso analítica in page, ¿te acuerdas? Sí, mapas de calor. Los mapas con extensiones, efectivamente, Y luego funcionalidades que fueron surgiendo como Google Signals, que surgió ahí en la herramienta, ¿no? Y ahora ya va dejando de tener relevancia, sí. La verdad que yo me acuerdo de una herramienta que fue creciendo como de manera desordenada, pero lejos de ordenar nuestra mente, nosotros la desordenábamos para poder encajar con la herramienta, ¿no? Y queríamos seguir trabajando de la manera que Universal Analytics nos dictaba. Sí, en realidad, quizá lo peor que tuvo y la ha llevado a la muerte es alejarse mucho de los modelos de datos más habituales en cualquier otro ámbito, ¿no? Creó uno propio con esto de las sesiones y la forma en la que... Lo que pasa es que, como todo el mundo la usábamos, nos hemos familiarizado tanto con ello que ahora casi estamos condenados a seguir ese estándar de medición, ¿no? Pero la cosa, surgieron nuevas herramientas, surgió las propiedades App más Web, intentaron postularse como una nueva herramienta, luego le cambiaron el nombre a GA4. GA4 ha ido evolucionando hasta fecha de hoy, que ya es una herramienta lo suficientemente sólida como para que podamos contemplar las propiedades que nos ofrece como propiedades de confianza, y ha llegado el día 1 de julio de 2024 y la verdad que no les ha temblado el pulso, ¿no? Sí, a mí, por lo menos para mi sorpresa, yo de hecho hablaba esta mañana con algún cliente 360 y tal, con el que confiaba en que, ya iba a dejar de recopilar datos, pero podríamos seguir accediendo al histórico de las propiedades 360, al final son propiedades de pago, que no son baratas tampoco, pero no les ha temblado el pulso, han borrado todo. Y esto es una retórica, ¿no? Porque ahí, como siempre, hay gente que le ha pillado con los deberes sin hacer, de repente se encuentra que ya no tienen acceso al histórico de datos y claro, y la pregunta es ¿qué podemos hacer? Pues realmente el que no haya guardado a día de hoy, ahora mismo no va a poder hacer nada, porque los datos ya no están accesibles ni vía API ni nada, están en el limbo de Internet. Muchas veces la gente no acaba de entender, ¿no? Por el porqué, ¿no? De esta urgencia, por qué Google decidió darle matarile a las propiedades de Universal Analytics, pero claro, es fácil de entender si analizamos el coste que le puede suponer económico, estamos hablando de dinero, a Google mantener vivas estas propiedades, ¿no? Como tú ya comentaste, eran propiedades que podían crecer de manera logarítmica a partir de las vistas, ¿no? El ahorro para Google a partir de hoy, a nivel de almacenamiento, de electricidad incluso, de la capacidad, es brutal. Está borrando ahí unos datos que habían crecido exponencialmente durante 15 años, que habrá ahí una burrada de propiedades que encima muchas de ellas estarían muertas sin que nadie haga nada con ellas. Comentabas ahora, ¿y qué nos queda? Pues el que no lo haya hecho, desde luego, migrar ya a GA4, ya no le queda otra, seguramente lo ha hecho automáticamente la herramienta, pero desde luego hay que ponerse las pilas ya sí o sí con GA4. Si no, tendrás que buscar otra alternativa, que algunas hay, unas mejores que otras, pero sin duda creo que seguir trabajando con Google, sobre todo para aquellos que hacemos publicidad en las herramientas de Google, etcétera, pues va a seguir siendo esencial. Entonces GA4 casi seguro va a ser ineludible. Y con los datos nosotros hemos dado un poco la matraca con ello, hemos hecho talleres, hemos hecho vídeos aquí, cómo podéis descargarlos, intentar guardar algo. Hoy han desaparecido, se acabó. Sea como fuere, yo creo que es el momento ya de darle cristiana sepultura a Universal Analytics y prepararnos para este nuevo futuro, ¿no? Un futuro que, como siempre, vuelve a ser estar lleno de retos. Nos encontramos ya una herramienta nueva, muchos de vosotros seguramente ya habéis trabajado con ella, la conocéis, los fundamentos, pero es que esto no ha hecho nada más que empezar. Cada día se están incluyendo nuevas funcionalidades y además tenemos que prepararnos ya para un futuro de medición sin cookies 2025, al menos
third party cookies, a las cuales ya se le ha puesto una fecha de defunción, y parece ser que Google últimamente está cumpliendo las fechas, los deadlines, y en 2025 tenemos que Chrome ya por defecto no va a permitir third party cookies. Tendremos que empezar a plantearnos escenarios de medición y optimización de campañas sin el uso de este tipo de información, y aquí se abren ya nuevas líneas, ¿no? Consent Mode, que nos está dando las mismas alegrías que tristezas. Bueno, a ver, no hay una solución esencialmente óptima. Yo siempre recomiendo básicamente 3 cosas para intentar mejorar el funcionamiento de los datos. Ya sabéis, el Consent Mode es prácticamente ya esencial. Google lo pide para poder hacer publicidad de audiencias, etcétera. Entonces tenemos que integrar V2. La versión 2, que ahora ya es la que hay. Se ponen facilidades, pero tiene su implementación técnica que hay que conocer, hay que entender lo que es un CMP y todo esto, ya lo sabéis. Tenemos la posibilidad de hacer la medición desde el lado servidor también, que nos tiene que ayudar a medir un poco mejor. Ya sabemos que hay muchos bloqueos por parte de navegadores, de extensiones y de los propios antivirus, la propia seguridad de los dispositivos. Entonces, bueno, medir desde el servidor también nos tiene que echar una mano, ahí tenemos que tener eso en el radar un poco, porque... Y luego está el First Data, ¿no? El tener nosotros toda la información que podamos de nuestros propios clientes para intentar en un momento dado aportársela a estas herramientas o integrarla y trabajar con ella, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que... Sí, esa parte de First Party Data que ya no se nos están pidiendo, pues en Google Ads, ¿no? Que no, por ejemplo, que le mandemos, o Facebook Ads, que le mandemos ya datos personales de nuestros clientes convenientemente hasheados, pero que al final es un poco la alternativa. En ocasiones suena surrealista, ¿no? ¿Cómo puede ser que la alternativa a las cookies sean datos personales de nuestros usuarios? Pero es lo que nos ha tocado vivir. Y de aquí, esto solamente es el inicio, porque de aquí ya todo se va a reinventar, ¿no? Modelos de atribución, técnicas más encaminadas a sacar provecho a la integración de GA4 con BigQuery. Eso es. Para poder ya montar nuestro propio Marketing Hub, integrar diferentes fuentes de datos, aplicar modelos, hacer análisis en profundidad de los datos, ¿no? Que es un poco también es el planteamiento de Google Analytics 4, que pasa de ser una herramienta, una suite completa, a ser realmente una herramienta de medición, y ya abrirnos la opción de poder analizar y accionar acciones de marketing dentro de BigQuery, ¿no? que es un poco el nuevo paradigma que presenta la herramienta respecto a Universal, o por lo menos a las propiedades gratuitas de Universal. Eso es. Yo, sinceramente, a cualquiera que yo hablo con muchos pues, alumnos, clientes, etcétera, y me dicen, Asier, hemos perdido datos, hemos puesto el Consent Mode y ya no medimos y tal, porque no me modela, porque tengo pocos datos para que... Yo creo que todo el mundo tiene que plantearse la integración con BigQuery. Tiene coste a 2 niveles, tiene coste económico, no es muy elevado, pero tiene cierto coste, y luego tiene cierto coste de aprendizaje, porque ya tratas con unos datos en bruto en el que tienes que trabajar pues, en SQL o en algún lenguaje de extracción de datos de este tipo, ¿no? Y de tratamiento de datos, pero yo creo que hoy en día es asequible casi para cualquiera, y además con las IAs nos ayudan un montón, ya hay integrado mucho para que puedas hacerlo incluso con un lenguaje natural y no necesites saber SQL en profundidad para trabajar con ello y tal dentro de Google Cloud, por ejemplo, y es que nos va a dar mucho, porque te va a permitir, como tú decías, hacer a ti ahí tu modelo de datos que quieres tener, tienes todos los datos, ahí sí que tienes, aunque no tengas el modelado, tienes los datos de los usuarios que no aceptan cookies, porque los eventos se miden, y a partir de ahí te creas tú tu modelo de datos que necesitas. Nos encontramos tanto un panorama en el que parece que está todo por aprender, y esto justifica que los cursos, las formaciones que capitaneas, las acciones mide y vencerás, estén echando humo, ¿no? Y ahí tenemos, pues bueno, ahí hablando de nuestro libro, tenemos todos los programas que ya conocéis, Google Analytics 4, Looker Studio, BigQuery, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además en septiembre, creo que ya presentamos un nuevo programa que estaba esperando todo el mundo, ¿no? Hablando ya de la inteligencia artificial. Eso es, en octubre lanzamos, el de analítica de datos con inteligencia artificial. Es la primera edición que hacemos, pero creo que va a ser muy útil, muy pensado para cualquier usuario que quiera introducirse en esto e ir avanzando. Va desde la parte más básica, la utilización de Julius o de ChatGPT
con una base de datos que le subes y tal, hasta ya la parte avanzada que hemos hablado de Google Cloud, con Gemini y todo esto. Y bueno, creemos que va a ser muy útil, pero sí, nosotros ya sabéis que llevamos ya muchos años con el canal, intentamos divulgar, hacemos formación, también tenemos un servicio que creo que puede ser muy útil para mucha gente, que se llama Mide Premium, en el que es más bien una mentoría, que lo que hacemos, aparte de ofrecer toda nuestra formación, es ofrecer un poco ese acompañamiento, ¿no? Esa consultoría en el que puedes consultar con nosotros tus dudas, estar actualizado con todo lo nuevo que sale y tal. Entonces, bueno, por ahí estamos un poco trabajando, porque vemos que hay muchos cambios, que no todo el mundo llega, y lo que ofrecemos es la posibilidad de que estés al tanto de ello. Bueno, pues en esta, como ya hemos dicho, hoy que celebramos la cristiana sepultura de Así Universal Analytics, desde aquí os lanzamos un mensaje de esperanza. Hay mucho que aprender, Sí, pero así llevamos llevamos así muchos años, ¿no? 30 años desde que existe el sendero digital es para gente que le gusta el mambo, es gente que Sí. le gusta sentirse viva a través de la acción. Y así llevamos nosotros los últimos 14 años, ¿no? Hombre, Porque yo creo que, como decíamos al principio, bueno, yo creo que ya nos habíamos pegado un poquito con la versión incluso anterior, Universal Analytics. Sí, sí. Ya tuvimos nuestros escarceos amorosos, Claro, nuestros coqueteos con la versión clásica Con el clásico. de Analytics, que también pasó a mejor vida. Pero bueno, aquí seguimos dando guerra año tras año, ¿eh? Y bueno, como decía aquel, espero que esta charla informal sobre Universal Analytics os haya sido de interés. Y si ha sido, ¿por qué no? Compartidla con vuestros amigos y, ¿por qué no?, con vuestros enemigos. Suscribiros a este humilde canal si queréis seguir en el sendero del dato, dadle a la campanita para manteneros informados sobre las novedades. Y solo nos queda deciros que espero que dentro de muy poco podamos seguir viéndonos en los bares para hablar de analítica digital y estas otras cosas del que. Hasta entonces, todos y todas, muy buenos.